¿Qué tal, querida familia, amigos? Feliz sábado, qué gusto poder saludarlos y mandarles un abrazo donde quiera que nos estén viendo. Para mí es un privilegio estar en este sábado con una muy buena amiga y compañera, Ana Karen. Gracias por estar con nosotros porque hoy vamos a abrir un poco la Biblia, vamos a estudiar un poco lo que aprendimos en la semana y conocer un tema fundamental para la vida cristiana. ¿Cómo te encuentras? Así es, Elías. Feliz sábado, primeramente a ti y a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Queremos enviarle un caluroso afecto y abrazo a ustedes. Queremos este sábado estudiar nuestra lección número 10. Ya ha sido muy pronto este paso de la lección, pero en cada una de las lecciones hemos aprendido cosas muy importantes. Claro, y platicamos un poquito fuera de cámara acerca de que esta lección es una lección muy práctica, muy vital para cada uno de nosotros. Y antes de entrar en este tema tan grande que es el arrepentimiento y el perdón, te invito a que nos puedas acompañar en este estudio y nos dirijas con una oración. Adelante, vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta hora de la mañana, gracias te damos por la semana que nos has dado, los cuidados que has tenido para con nosotros. Te pedimos, por favor, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos acompañe en el repaso de esta lección, que sea quien guíe nuestros pensamientos, Señor, y que también sea quien obre en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, conforme a tu voluntad. Querido Padre, quédate con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Pues así es, arrepentimiento y perdón, dos palabras que parecen sencillas, pero que en la práctica tienen sus matices muy interesantes. Queremos iniciar allá en casa también, ayúdenos a buscar en su Biblia. El versículo clave de esta semana y en donde se basaba todo el estudio se encontraba en Primera de Juan 1, versículo 9. Cuéntanos. Así es. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Muchas gracias, Karen. A mí me llama mucho la atención y me gusta este versículo porque es una promesa que Dios nos dice que si lo confesamos, que si hacemos lo que Él nos pide, Él nos perdona de todo. Y todo es todo, ¿eh? Así que aquí tenemos una gran lección. Y la lección iniciaba justamente, nos ponía introducción con una historia, Ana Karen. ¿Cuál era esa historia? ¿Qué nos enseñaba un poquito? ¿Qué podemos aprender ahí? Vaya historia con la que empieza, ¿verdad? Nada más y nada menos con la historia o el momento de la historia donde el pueblo de Israel está adorando al becerro de oro. Sí, aquí jugaban mucho las emociones, nos decía, ¿no? El pueblo de Israel creía que su líder había muerto por inanición, que se le había devorado algún animal. Se sentían desesperados porque no encontraban una prueba tangible. Qué raro es el ser humano, ¿no? Demasiado. De pronto, nosotros si no vemos algo tangible, creemos que Dios no nos está escuchando. Si no sentimos que estamos perdonados, creemos que Dios no está con nosotros. Y aquí entramos a un tema de los sentimientos y más adelante vamos a desarrollar. Pero entonces, ¿qué podemos decir que es el arrepentimiento? Porque la hermana White escribió una frase que a mí me impactaba mucho y la señalé, que decía: algunos piensan que el arrepentimiento es una especie de preparación que los hombres deben originar por sí mismos a fin de que Cristo sea mediador a favor de ellos. Es decir, entonces, yo como ser humano no me arrepiento de manera natural. ¿Cuál es el juego del Espíritu Santo o cuál es el papel que yo como humano también juego? Bueno, en este repaso de la lección vamos a ir conociendo cuál es el papel del Espíritu Santo para que obre en nosotros el arrepentimiento. ¿Cuál es nuestra parte humana, hasta dónde nos corresponde, por llamarlo de esa manera? Pero de ahí en fuera todo lo que implica al Espíritu Santo trabajar con nosotros para lograr este arrepentimiento. Pues entonces creo que ya estamos llegando al primer punto que es base, ¿no? El arrepentimiento no es una moneda de cambio que nosotros le decimos a Dios: Dios, ya me arrepentí, me siento mal. Porque a veces, y ahorita vamos a ver un poquito de eso, a veces no es un arrepentimiento, sino más bien un cargo de conciencia sobre alguna acción y sobre todo por las consecuencias, ni siquiera por la acción, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta que es un arrepentimiento genuino? A ver, la Biblia nos dice que Dios nos perdona, pero que necesitamos justamente detenernos para sentir, para no sentir, para reconocer que necesitamos a alguien que nos salve. Pero aquí entra en juego una pregunta que te decía fuera de cámaras. De pronto es, ¿cómo convencemos a un enfermo de que tiene que ir al doctor? ¿No? Claro. Tal vez tú y yo decimos, pues sí, adolecemos, ¿no? Estamos pecando, nos sentimos fuera de Dios, pero ¿cómo le hacemos sentir a los demás que deben acercarse a Dios para que puedan ser perdonados? Una de los puntos claves que nos da la lección en esta semana es decirnos cómo nosotros podemos
orar por las demás personas. Sí, intercediendo por ellos, pero ese proceso de intercesión también implica pedirle a Dios que el Espíritu Santo obre en esa persona por la cual estamos orando para que su corazón sea enternecido. Claro, y fíjate que abriendo un poquito de confianza también a aquellos que nos están viendo en cámara, yo hace tiempo platicaba con una de mis maestras de lecciones infantiles, de cuando yo estaba en la adolescencia. Y pues tú sabes que la adolescencia es un tema de pronto difícil aún dentro de la iglesia. Y yo le decía, ¿saben? Hoy puedo reconocer que sus oraciones intercesoras hicieron que incluso a mí no me gustara el pecado, ¿no? En algunas cosas, pues, ¿no? O sea, era tremendo igual, pero, o sea, decir, esas oraciones que hacemos por otros, no solamente ponen una barrera, sino también ablandan, se puede decir de una manera, el corazón de alguien, ¿no? La lección, Karen, hablaba también que hay un tema de que pronto estamos inmiscuidos en varias actividades que no nos permiten tener ese proceso de conciencia. A mí me llama mucho la atención porque David, cuando escribía sus salmos, le decía a Dios y le pedía, examíname tú, oh Dios, ¿no? Pero nosotros sabemos que cuando necesitamos examinar algo, no solamente sentarte 5 minutos y decir, ya la hice, ¿no? Y de pronto la lección en la parte del domingo nos hablaba de una persona que estaba envuelta en actividades, que llegó el sábado y de pronto se sentía culpable porque hizo todo menos acercarse a Dios. ¿Qué podemos aprender de eso, Karen? Bueno, de esta parte de la lección hay algo muy interesante, porque este es un ejemplo o un recordatorio que nos está haciendo a que pongamos atención en el cómo llevamos nuestro día a día. Cómo llevamos también nuestro sábado, ¿verdad? Porque aunque estemos en la iglesia, podemos estar inmersos en muchas cosas y a lo mejor lo último que hacemos es disfrutar nuestro sábado. Por eso tenemos que tomar conciencia, es la invitación que nos hace, acerca de las cosas que debilitan u obstaculizan nuestra relación con Dios. Y qué importante que lo mencionas, porque saben, familia que nos están viendo, es justamente... de pronto hacemos actividades cotidianas, ¿no? De hecho, tenemos nuestra propia rutina, nos paramos, oramos, leemos unos minutos tal vez, pero ahí decimos, ¿no? El gimnasio, el trabajo, la escuela, los niños desayunan. ¿Y dónde está el tiempo que apartamos realmente para Dios? Porque a mí me queda algo muy claro, si tú no lo buscas de mañana, híjole, durante el día es bien complicado que tú puedas hacer algo para acercarte a Dios. Es más, tú puedes decir, Señor, hoy se me hizo tarde, por favor, ahorita en el camino, y ya te ponen la canción que te gustan, ya te están hablando del trabajo, ya pasó algo en el camino que vienes estresado por el tiempo, y haces todo menos realmente dedicarle el tiempo a Dios. Yo creo que si algo también podemos aprender, y es algo que tú estás destacando, es... debemos de tener este proceso de conciencia de lo que estamos haciendo. Un amigo a mí en la adolescencia me decía algo bien importante, en la juventud. Decía, es que sabes que, Elías, todo el tiempo estamos decidiendo. Y es algo bien cierto, ¿no? O sea, todo el tiempo estoy diciendo cómo me voy a peinar, qué voy a comer, qué voy a decir. Pero si tomáramos conciencia un momento de decir, tenemos al Espíritu Santo, le pedimos la presencia a Dios y decir, o sea, yo mismo a la mañana salgo y le digo, Señor, por favor, acompáñame. Pero de pronto en el día se me olvida que está aquí y podemos hacer barbaridades, claro, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos también compartir a través de nuestro testimonio, Karen? Tal vez esto no lo abordaba mucho la lección, pero te le pregunto, ¿cómo podemos compartirle a los demás justamente este tema a través de nuestro testimonio acerca de la justicia de Cristo? ¿Y por qué tenemos que aferrarnos a él? Hay una parte de la lección que me gusta que está en Oseas 6, que es la referencia que nos da, Oseas 6:1. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Pero la parte principal de ese versículo que nos hace referencia es venid. Sí, increíble. Volvamos. Sabes que a mí me encanta leer Oseas, justamente porque encontramos gemas, pero que todo el tiempo encuentras un llamado a, por favor, regresa, búscame, ¿no? Y ahí te lleva a la invitación que tú dices, una acción de retorno, y es justamente la base principal del arrepentimiento, un cambio de dirección. Exacto. Y ahí entramos, ¿no? El arrepentimiento, querida familia, se trata de un cambio de dirección. Porque el arrepentimiento, Karen, nos decía la lección, tiene extremos, ¿no? Tiene 2 extremos. A veces creemos que es un acto humano de decir, Señor, me equivoqué, hoy hice algo que te desagrada, perdóname, Señor. Pero en la tarde o mañana lo volvemos a hacer. Pero también está el otro extremo, donde de pronto decimos, es que, Señor, tú no me estás escuchando, de verdad, perdóname. Y le pedimos perdón de corazón tal vez a Dios, y de pronto
pues se nos olvida que Él dijo que sí nos perdonaba, ¿no? Ujú. ¿Cómo podemos cuidarnos de esos extremos, Karen? Fíjate que durante esta semana también yo platicaba con un amigo y me decía que hay cosas donde quizá no se siente parte de nuestra iglesia, ¿no? Por los motivos que fueran. Pero platicábamos también de ese versículo tan precioso que nos dice, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Claro. Y esto es una parte muy importante porque ¿dónde podemos hablar del arrepentimiento? ¿Dónde podemos hablar nosotros de este perdón que nosotros podemos, de este arrepentimiento que nosotros podemos sentir cuando hemos hecho algo malo? ¿Cómo lo vamos a reconstruir? De primera instancia es comprender que no es en nuestra humanidad, Sí. que por nuestros propios medios no lo vamos a lograr, pero que sin embargo este sentimiento que genera a nosotros el Espíritu Santo es importante valorarlo, tomarlo en cuenta, porque cuando vemos todo el sacrificio de Cristo, y es por eso que tenemos que estar conectados y no con estos distractores, para no perder la mirada en Cristo, Claro. porque entonces perdemos de vista todo lo que implicó el sacrificio que Él hizo, pero cuando nosotros lo miramos, se revela la gratitud en nuestras vidas, y es ese sentimiento de gratitud también lo que nos permite que el arrepentimiento vaya obrando en nosotros. Justo, creo que estás abordando un tema súper esencial en este tema, ¿no? Porque ¿cómo identificamos el arrepentimiento? Y estamos hablando de un arrepentimiento genuino, porque, a ver, es verdad y es algo bien cierto, ¿no? Yo me acuerdo que de chiquito te digo que sí era un poquito Tremendo. inquieto, ¿verdad? Mi mamá ponía unos dulces fuera de nuestro alcance, pues, para que cuidarnos, ¿no? Un día mis papás se fueron, me subí a la mesa, me subí al comedor y cuando me bajo, rompo el comedor, ¿no? Por esos dulces. En ese momento, créeme que en lo que menos pensé es decir, híjole, el dulce me hacía mal. Lo único que pensaba es, mi mamá va a venir y me va a regañar, pero de esas buenas, ¿no? Sí. Como adultos hoy, ¿cómo podemos saber distinguir del arrepentimiento a una culpa? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿Y qué papel juegan los sentimientos y las emociones aquí, Karen? Uy, muy buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el arrepentimiento y la culpa? Yo creo que podemos hablar en este momento de las emociones, porque a veces podemos decir, sí me arrepiento y lo platicábamos, ¿no? Voy a poner más diezmo, voy a poner mi ofrenda, voy a tomar quizá algún cargo, quizá ahora voy a leer este libro, pero ¿por qué este sentimiento de culpa representa un peso y no una liberación, Claro. como sí lo representa el arrepentimiento? Porque es un arma como de dos filos, yo creo, ¿no? Porque si tú te sientes con el arrepentimiento es porque tú viste todos los sacrificios, todo lo que le ha implicado a Cristo apartarte, resguardarte, cuidarte, pero tu sentimiento de gratitud se va engrandeciendo, va siendo Sí. cada vez más fuerte, de manera que tú prefieres ver o vas teniendo la noción de ver el pecado y los alcances que tienen, porque la culpa solo te deja ver las consecuencias, Sí. pero sí. no te deja ver los alcances que esto tiene. Y es donde una parte de la lección me gusta, porque dice, ¿cuál es el pecado que has elegido? ¿Cuál es el pecado que has acariciado? Que has acariciado, wow, qué palabra, qué bárbaro. Fíjate, Karen, que estamos ligando un poquito lo que leímos entonces al inicio, ¿no? Tenemos que darnos cuenta exactamente el papel que juegan los sentimientos, porque no por sentirnos mal al momento quiere decir que tenemos un arrepentimiento genuino. Se me viene a la mente este versículo donde dice que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, Dios pone en nosotros tanto el arrepentimiento como la acción de pedir perdón. Pero es un proceso que no viene del ser humano, sino que tenemos que buscar en Dios, ¿no? Claro, sí. Recordamos un poquito y vamos quiero llegar a ese ejemplo, pero antes quiero preguntarte, hay veces que nosotros parece que nos ponemos a negociar con Dios al momento de pedirle perdón y ponemos justificaciones, ¿no? Sí. ¿Qué papel juegan las justificaciones? ¿Pueden convivir el arrepentimiento y las justificaciones en el ser humano? Es decir,
es que Señor, pues la verdad es que ahí estaba la botella, ¿no? Ahí estaba la botella, yo no podía quedar mal. Señor, es que yo no quiero, más bien, yo sé que tú no quieres que sufra, ¿no? Y pues tú no quieres que esté sin trabajo. Si tú no quieres el sábado, pues tú lo permitiste también, ¿no? ¿Cómo pueden convivir estas dos cosas, Karen? Yo creo que es muy complicado. Yo creo que es difícil que nosotros queramos cubrir nuestros pecados. Sí. Porque la pregunta es, ya estaba ahí, todo estaba puesto como para que yo pecara, ¿no? Aparentemente, o nuestro sentimiento de culpar al otro, es decir, sí. ahí estaban las cosas, como decíamos también en algún momento, ¿no? ¿Qué dijo Eva? Y justamente ahí te quiero llevar, ¿no? Porque es el proceso que vemos desde el inicio, estos términos de relación. El árbol siempre estuvo ahí, ahí estaba, ¿no? Pero Dios nos había dado la guía para decir, no se acerquen al árbol. Cuando pasa... Pero era el árbol que tú creaste, ¿no? Exacto, y además de esto, cuando pasa, empieza este proceso de justificación, claro, ¿no? Sí. Yo creo que en la Biblia, y es un ejemplo igual que a mí me decía mi cuñado cuando platicaba con él me decía una vez que yo le decía, ay, híjole, es que estoy en duda, viene el examen para entrar a la universidad en sábado, ¿no será que el Señor quiere que yo plante un campus prácticamente ahí, no? Sí. Y yo decía, pues el Señor, ¿no? Y él me decía y me contestó con algo que a mí se me marcó por toda la vida y yo creo y se los quiero compartir hoy a mis queridos amigos que nos están viendo por las redes sociales, es Dios no se contradice, ¿no? Dios no se contradice. Lo que te dijo hoy es porque ya vio todo lo que viene adelante, lo que ya está atrás. Lo que implica. Y entonces nosotros tenemos que acercarnos a Él. Sí. Y ya empezamos a ver entonces cómo se empiezan a ligar los temas de la lección. Primero decíamos, de repente estamos en un mundo de prisa, estamos envueltos en actividades y eso rompe nuestra relación con Dios. Pero si nosotros nos relacionamos, entonces tenemos un verdadero sentido, no de culpa hacia las acciones, pero sí dice el apóstol Pablo, ¿no? Tenemos este sentimiento de vida para alejarnos del pecado, exacto. Es decir, para detestar el pecado, que ya no sea para nosotros. Es que dice que no es, si el arrepentimiento que tienes, no es genuino ningún arrepentimiento, que no tiene alguna modificación, que no tenga alguna reforma en tu vida. Ahí está. Podemos tener esa botella, quizá ese dulce que más nos guste, esa música que más nos guste, esos videos que más nos gusten. Y lo hablamos desde lo personal siempre nosotros, ¿no? Pero, pues sí, Señor, ya pasé 2 horas, ya pasé 3 horas viendo esto, pero no lo he quitado de mi playlist. Sí. Entonces, no lo he quitado de mi lista de reproducciones, entonces, ¿de qué sirve? No estoy dando pasos para quitar ese obstáculo, derribarlo. Y aquí creo que nos deja una lección y un termómetro para cada uno de nosotros que nos están viendo, ¿no? Si nosotros vemos que la situación no ha cambiado, es porque tal vez no hemos experimentado un arrepentimiento genuino. Es decir, si hemos tropezado una y otra con la misma piedra, es verdad, las luchas continuarán, pero entonces quiere decir que algo está faltando en ese proceso para cambiar y revertir la situación. Exacto. Ese es el termómetro. Si tú ya diste vuelta a la dirección de tendencia que tenías pecaminosa, entonces quiere decir que el Señor está actuando, pero si no, es que falta que nosotros nos abramos un poquito más y que podamos permitirles. Se me viene a la mente una historia que compartió un pastor en alguna ocasión, que uno de sus laicos le contaba diciéndole que lo mandaron a una campaña a otra ciudad, pero él tenía una lucha con imágenes lascivias, ¿no? Entonces de pronto se encontraba en el hotel, el hermano, solo, y dijo, híjole, pues aquí tengo la televisión, Señor, por favor, ayúdame, ¿no? Tú sabes mi tentación para ver películas que tal vez no son correctas para mí. Y que llamaba la atención porque le decía, Señor, ¿cómo salgo de esto? Tú me prometiste que me darías la salida. Y la salida que encontró fue aventar el control por la ventana. Okay. Al día siguiente dice, no importa, voy a apagar el control, pero me siento en paz con Dios. Okay. Fíjense qué interesante porque no es algo que tú haces, pero que sí muestra un cambio de tu tendencia, en ese querer hacer tu parte para que Dios cumpla el resto, ¿no? Sí, claro, es que esto inconscientemente, todo en la vida son procesos. Claro. Y esto nos ejemplifica, es una parte del proceso. Ya confesé que es la parte que no estamos bien, no me está ayudando. Pero la otra parte es que has abandonado. ¿Ya lo abandonaste? Y ahí viene un matiz, Karen, ¿no? La confesión, mencionaste, ya lo confesé. La Biblia nos dijo y la lección nos mencionó que la gracia es suficiente.
pero a veces el ser humano se equivoca en esta parte de la confesión. ¿Con quién me tengo que confesar cuando cometo un error? ¿Con el pastor? ¿Con el hombre? ¿Con los ancianos? ¿Con los ancianos? ¿Con quién tengo que tener esta confesión? Sí, claro. La confesión es con Dios. Es el único momento. Es quien nos conoce a profundidad en nuestro corazón. Quien nos hizo, nos moldeó, y claro que nos conoce cada punto de nosotros, pero es con Cristo. Y es el único que realmente nos puede justificar. ¿Sabes? El ser humano siempre tiene esta necesidad de ser escuchado. Por más que uno diga, híjole, yo soy reservado, no me gusta convivir con la gente, siempre tiene la necesidad de ser escuchado. Y a veces cometemos ese error, Karen. Creer que, incluso en cosas buenas, ¿no? Decir, no es que me voy a confesar con mi pastor porque así voy a descansar. La Biblia nos dice que debemos de confesarle a Dios nuestros pecados y que Él nos escucha. ¿Sabes? Lo que hace el pecado, y ahí me dejó pensando mucho este tema, es que el pecado nos dice, tú no tienes relación con Dios. Una vez platiqué con un chico, Karen, que me decía, es que la Biblia me dice que Él ya no escucha mis oraciones. Y le dije, detente, porque la Biblia te muestra que vino alguien a unir otra vez ese enlace. Es decir, queridos hermanos, familia, hoy si tú estás atravesando alguna lucha con Dios por algún pecado acariciado, como decía la lección, Dios te sigue escuchando, Dios te sigue amando, Dios te sigue acompañando y Él está ahí repitiéndote una vez más, vengan, porque la lección, Ana, nos decía que Cristo nos ofrecía una vestidura que era la más costosa. Exacto. Cuéntanos acerca de esa vestidura. Mira, esa parte de la lección es una cosa muy bonita, muy preciosa. Porque nos dice que la justicia de Cristo no es un manto para cubrir nuestros pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Así es. Esa parte de con qué nos vamos a arropar. ¿Con qué te quieres arropar hoy? Es decir, sí debemos de estar vestidos para la ocasión, ¿no? La lección nos enseñaba una parábola donde están ahí y sí tenemos que estar vestidos para la ocasión. Correcto. Pero ¿cómo puedo comprar entonces esa vestidura? Pues es que esa vestidura es gratuita. Ya está pagada. Dice la Biblia que se pagó con sangre, ¿no? Y no cualquier sangre. Se pagó con la sangre de Cristo. Y es una vestidura que tenemos al alcance de nuestra mano. ¿Y sabes qué es lo interesante, Karen? Que estamos acostumbrados a una tendencia meritoria, ¿no? Es decir, si te esfuerzas, te vamos a dar tu estrellita. Incluso aquí mismo en la iglesia a veces tenemos eso, ¿no? Si te aprendes el versículo, te voy a dar tu estrellita. Así pero la gracia es distinta. Simplemente tienes que aceptarla. Sí, y a veces como ser humano, perdón que te interrumpo, adelante. Nos cuesta un buen trabajo recibir un regalo. Sí. Y más aquí en México. Dios, ¿qué quieres? Sí. ¿Qué quiere Dios de nosotros, Karen? Sí, que reconozcamos qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos fallando, en qué lo estamos necesitando, para que Él pueda acudir. Porque en su gracia, en su amor, en su misericordia, Él está presto a ayudarnos. Pero si nosotros no abrimos ese momento en nuestro corazón, si no se lo solicitamos, si no le decimos, Señor, aquí estoy, sí, soy yo otra vez, porque reincidí en lo mismo, porque volví a caer, volví a tropezar, pero su compasión es tan grande que a mí me gusta mucho el himno que dice, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor, no alcanzaría jamás. O sea, es algo incomprensible para nuestra mente, pero que realmente cuando estamos a solas, dicen en la plática con nuestras almohadas, esa compasión que Dios tiene por nosotros no tiene precio. Y ahí vamos cerrando justamente donde te quiero llevar, porque decías eso, si cada hombre fuera un escritor, no alcanzaría el papel. Es decir, todos tenemos una historia que contar. La pregunta que hoy nos podemos hacer es, ¿cómo le comparto esto a alguien que no conoce a Cristo? Es decir, lo que te platicaba un poquito fuera de cámara. ¿Cómo convenzo a un enfermo de que tiene que ir al doctor si él no reconoce que está enfermo? ¿Cómo podemos hacer nosotros para compartir este don, hablar de esta vestidura de justicia que sí debemos de tener para alguien que quiere ser nuestro amigo? Pues tenemos que orar por esa persona. Tenemos, como decíamos anteriormente, que interceder por ella, por seguir
pidiendo que su corazón sea enternecido, porque ese es un trabajo personal, pero nuestro acompañamiento durante el proceso es importante estar presentes para las personas, es importante que para que nosotros acompañemos a alguien más y él pueda comprender de esta misericordia de Cristo, nosotros también permanezcamos cercanos a la cruz. Muchas gracias, Ana. Yo quiero ir cerrando, llevando a los amigos a regresar incluso a la primera historia que descubrimos en este repaso de la lección, ¿no? Sí. El becerro de oro. Hubo un tema de pecado, hubo una confesión porque se terminó destruyendo ese becerro, pero también quiero continuar un poquito con la historia. Cuando Moisés baja del monte de tener ese encuentro con Dios, había algo distinto en su rostro. Sí. Dice la Biblia que le brillaba el rostro. Es decir, volvemos al tema de la relación con Dios. Sí. Cuando nosotros tenemos una relación íntima, y quiero utilizar esa palabra, íntima, con nuestro mejor amigo, con Cristo Jesús, la gente a nuestro alrededor nota que hay algo distinto. Diferente. Y entonces es eso lo que puede llamar la atención. Yo les quiero invitar a que todos ahí en casa también pongamos en práctica, porque el tema del arrepentimiento nos puede dar una paz enorme y también nos va a ayudar a tener un cambio en nuestra vida. Karen, ¿con qué te quedas? Quiero compartirles y compartirte a ti también que una parte importante para mí de la lección también fue decir, tú pides a Dios que realmente no te deje caer en tentación, porque pedimos protección, pedimos cuidado, pero yo me hice la pregunta y dije, ¿cuándo he pedido? Porque no me deje caer en tentación, porque las cosas van a estar ahí siempre, pero yo necesito también pedirle esa fortaleza para asirme de su mano. Gracias, Karen. Gracias por compartir con nosotros este repaso. Ahí en casa les invitamos a hacer sus comentarios en redes sociales. Nosotros las retomaremos más adelante. Y también si hay alguien que quiere aprender un poquito más acerca de estas lecciones de la Biblia, que quiere que estudiemos con ustedes, que alguien de nosotros pueda acompañarlos, por favor escríbanlo. Escríbanlo, que gente que te encarga de las redes sociales nos compartirá el mensaje y podemos hacer algo por ustedes. Karen, te invito a que nos despidas, por favor, claro en oración, que sí, para este tema tan bonito. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amante Padre Celestial, Señor, en esta hora de la mañana, gracias te damos por el repaso de la lección. Gracias te damos, Señor, porque tu Espíritu Santo habla a cada uno de nuestros corazones. Nos guía, Señor, hacia dónde van nuestros pensamientos, hacia dónde van nuestros sentimientos, en qué necesitamos reforzar nuestra relación contigo, Señor, y también nos hace conscientes de saber en qué hemos fallado. Te pedimos, Señor, que nos acompañes durante esta semana a ser conscientes de aquello que nos obstaculiza en nuestra relación contigo. Ponemos, Señor, en tus manos cada una de nuestras decisiones y sobre todo, Señor, que como nos enseñó esta lección, que podamos pedirte que no nos dejes caer en tentación, que a nuestros amigos, nuestros hermanos que nos acompañan en este repaso, que tú conoces sus corazones, los puedas fortalecer en aquello que se sienten más débiles. Acompáñanos, Señor, y que tus ángeles acampen alrededor de nosotros. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Amén.